todo lo que sucede cuando se pierde el museo y ver cuál es la dimensión misma del museo, que es lo que aspira a tratar. Pensar es aprender a ver de nuevo y a poner atención. Y en ese sentido, lo que hacía Amador Fernández Sabater en ese artículo es que resaltaba, destacaba el hecho que pensar se vinculara no al hecho de un análisis, no al hecho de una disección, de una verdad, sino a un acto de percepción. O sea, aprender a ver, mirar de nuevo. Y en ese sentido, pues, esa afirmación de Albert Camus, el escritor, que recogía pues, ese filósofo, me parecía muy interesante, porque conectaba pues, con lo que hacemos los docentes o las personas que estamos vinculadas a las artes y a las humanidades. La experiencia estética es importantísima y para nosotros a lo mejor es obvio, pero no sé si es tan obvio para pues, muchas más personas, que aprender efectivamente es volver a ver las cosas de nuevo, tratar de verlas de forma distintas y poner atención. Y poner atención significa ver nuevos planos, en este caso en relación a pues, una institución que pues, está muy conectada con la modernidad, que es la institución museal, que siempre cuando se les explica a los estudiantes, siempre que se les comento la historia de esa institución, les digo, es una institución muy moderna. Tendrá antecedentes que son algo más antiguos, pero los museos no tienen más de 300 años. Desde mi punto de vista, como yo interpreto pues, la institución museal, para mí los museos son una institución de la modernidad. Y por eso mismo pues, empezaré con la pregunta de ¿qué es un museo? Y estoy convencido que en nuestros imaginarios pues, todo el mundo tiene nociones, conceptos plenamente legítimos de lo que es un museo. Desde un edificio, no sé, me atrevo a afirmar, no lo sé, no puedo estar ahora mismo pues, generando una interlocución con sus mentes, pero si alguien se atreviera ya a mencionarlo desde sus sillas, yo lo agradecería. Que me dijeran, para mí un museo es principalmente un edificio. Otros a lo mejor pensarían de que un museo es, no sé, una colección, un conjunto de objetos ordenados. Otros hablarían de que un museo es una institución. Seguramente encontraríamos muchas y muchas respuestas. Y desde este punto de vista, desde esta diapositiva, pues yo diría, efectivamente, todo lo que estamos diciendo entre todos, y seguramente aparecerían más nociones, todas son correctas respecto a esa primera pregunta, primer plano de atención de lo que es un museo. Diríamos, pues nos hemos olvidado de los visitantes. Es que estoy viendo mis apuntes de cuando yo era estudiante de museología hace más de 25 años. Es esta imagen que tienen enfrente en esos momentos. Pues bien, lo que nos destacaba en ese momento el profesor que yo tenía de museología en mi universidad de origen, de mi país de origen, nos decía, encontraremos un museo cuando tengamos una interacción entre pues, una serie de visitantes que tratan de acceder a unos objetos que contienen conocimientos, saber. Y claro, acá el profesor Jean Davallon, que es un semiólogo, museólogo francés, nos hacía siempre énfasis en esa conexión, esa dualidad que tienen los objetos entre su materialidad y el saber, los conocimientos o la información asociada a esos objetos, que es lo que le da su singularidad pues, en el mundo, pues, no sé, en el campo cultural, de los objetos de los museos y la misma institución museal. Esa era una interpretación que yo escuchaba pues, de un profesor de hace 25 años. Pero claro, pues en el devenir desde 1990 hasta ahora, pues uno ha aprendido otras cosas. Y claro, ve imágenes como estas del Museo Azul de Barcelona, mi ciudad de origen, y dice, claro, eso es un museo, un conjunto de objetos ordenados del mundo natural. Por supuesto, responde a esa noción del museo que me explicaba, que pues un museo es un espacio que contiene una serie de objetos que están conectados con información. En este caso, el Museo Azul o Museu Blau en catalán, pues es un museo que se nutre en buena parte de aportes
de docentes de su actividad académica, que han ayudado a conformar pues, una serie de colecciones que dieron lugar a unos museos específicos que finalmente se integraron todos ellos en uno en la última década para tratar de hablar de la biodiversidad desde pues, un punto tan específico, una ciudad tan concreta como es Barcelona. Y aquí pues vemos no solamente los objetos que recolectan esos académicos en ese museo universitario como el que ustedes tienen en mente en la charla de hoy, que es el Museo Nacional de Río de Janeiro. Pues en este caso no son los objetos que colectan los académicos de ese museo universitario, también con origen universitario, el Museo Azul, sino son los objetos con los que consiguen colectar pues, esos materiales. Y aquí pues en esta imagen ustedes pueden ver desde una brújula, veo un casco, algunas carteras, fichas técnicas, veo un carburero, o sea que pareciera que el profesor que usaba estos objetos pues debía hacer prospecciones hasta espeleológicas. Intuyo, infiero por los materiales que veo en esta imagen, que por cierto también forman parte de la exposición de ese museo, de la renovación, los objetos con los que pues, los académicos, personas específicas, colectan pues, objetos para generar colecciones. Pero un museo, después de esta primera mirada o después de este primer plano de atención, pues podríamos seguramente convenir en que los museos, ya casi en plural, pues van más allá de las colecciones de objetos y pues en estos momentos es muy difícil pensar una institución museal o un museo sin tener en cuenta pues, las memorias, o sea, todo lo que tenga que ver con patrimonio inmaterial, sin por supuesto tener en cuenta las comunidades en las que se encuentran pues, esas memorias, por ejemplo, esos acervos, esos saberes múltiples o prácticas, o incluso ya no hablamos de objetos, sino que hablamos de bienes comunes culturales. Y cuando pienso en esta nueva dimensión o en este nuevo plano de interpretación de esa categoría, de ese objeto de estudio que llamamos museo, pues me parece que es pertinente presentar una imagen como esta. Yo estoy pues, convencido que ustedes identifican muchas cosas en esta imagen. Lo primero que seguramente dirían es que ven una imagen de, pues parece ser, de una pesca, de un momento de pesca artesanal. Y efectivamente es un chinchorro de un chinchorro ubicado en el municipio de Tumaco, en el sur de Nariño, el suroccidente de Colombia. Y aquí pues lo que podemos ver es a un grupo de personas que cooperan, trabajan en común para obtener algo de la naturaleza. Y acá pues podríamos interpretar cosas como muy interesantes. Podríamos tratar de interpretar si estas personas, con sus saberes, sus prácticas, pues para poder nutrirse, obtener un bien común del mar, podríamos tratar de interpretar si conciben la naturaleza como una proveedora o una fuente de vida, o si la perciben como una fuente de recursos, que sería algo muy distinto. Y eso son como dinámicas que se deducen de la interpretación de esas prácticas, saberes, usos, costumbres y hasta derechos que creen tener gente que trabaja en común para interactuar con lo que le rodea, podríamos llamarle naturaleza, y poder sobrevivir material y simbólicamente. En esta foto yo creo que se condensa lo que trataba de decirles anteriormente, ese concepto, noción de museo que trata de integrar en estos momentos pues, distintas memorias, prácticas, derechos, usos, comunidades, saberes, y que en síntesis se podría aglutinar alrededor de una categoría emergente que en estos momentos pues, se denominan los bienes comunes, el paradigma de los bienes comunes, paradigma emergente o reemergente, porque los bienes comunes, que es una categoría, pues yo me atrevo a decir anómala en el discurso político liberal, porque es anterior a Adam Smith, anterior a Karl Marx, si quieren, pero en los comunes, los bienes comunes,
podemos ver reflejadas muchas de esas nuevas nociones de lo que pensamos que es un museo cuando pensamos en un museo. Miren, aquí pues yo estoy seguro que esas personas que trabajan en común para obtener ese bien común, porque les pertenece, pues no sé si a todos, pero a muchos, por lo menos los que estaban en ese momento tratando de obtener algo de la naturaleza, pues yo no sé si ellos conciben efectivamente el mar como un recurso, o lo ven más como un proveedor de vida, que les decía. Y son conceptos o categorías muy distintos. Percibir el mundo que nos rodea como un recurso, a percibirlo como una fuente de vida, o incluso como una morada. Pues bien, eso nos lleva, con apuntes ya no de hace 25 años, sino un poquito más recientes, a reconsiderar la categoría de museo. Pensar que un museo a lo mejor es es una tríada, una interacción de un conjunto de gente, un grupo de personas, en un territorio específico, habitando un paisaje concreto y al mismo tiempo pues, articulándose con distintos patrimonios, que de forma sintética podríamos decir que esa noción de patrimonio pues, aglutina legados, conjuntos de cosas más o menos organizadas, pero sobre todo aglutina saberes que se transmiten de generación en generación o con grupos en una misma cohorte, y prácticas que, con saberes y con objetos. Eso sería un concepto más próximo posiblemente a lo que entendemos hoy en día por museo, que también es distinto, y ese sería otro plano de atención, otro nivel de lectura, como les sugería, otra mirada, una nueva forma de ver el museo desde lo institucional, desde lo que convienen pues, la comunidad internacional de museólogos y museólogas en el mundo acerca de lo que es un museo, y la convención de lo que consideramos que es un museo a nivel internacional pues, es esa definición exhaustiva y comprensiva en la que decimos que un museo es una institución permanente, abierta al público, sin fines de lucro, que está abierta está al servicio de la sociedad y su desarrollo, que es accesible, acopia, conserva, investiga, difunde, expone el patrimonio material e inmaterial para, que contribuya a la educación, a la formación, al estudio e incluso pues, al deleite de las personas que conectan con esos patrimonios culturales. Pues bien, esa es una definición consensuada, no sé si es la última, yo tomé la del año 2004, creo que sí es la última, y es una definición legítima, por supuesto, que los museólogos y museólogas aceptamos y cuestionamos al mismo tiempo, porque pues, cuando la cuestionamos, siempre decimos es una definición que se presenta como histórica, y los museólogos en cualquier parte del mundo sabemos que todos los museos del mundo son museos de historia. Museos de historia no porque traten sobre la historia de las sociedades humanas, sino porque tienen unas coordenadas temporales y espaciales. Por eso decimos que esta afirmación a veces es algo tramposa, pero es igualmente válida, que es lo que les decía al principio. Y nos sirve la definición, en cualquier caso, de ICOM para pensar que alrededor de lo que es esa institución, ese objeto de estudio problemático de museo, pues hay funciones de acopio, de conservación, de selección, de interpretación, de curaduría, de exhibición, de inventario, de depósito, de desclasificación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimas funciones y seguramente hay muchísimas personas detrás de cada una de estas funciones, lo cual nos llega a volver a preguntarnos qué sucede si un museo, como Museo de Río, se pierde. Y aquí tienen pues esas imágenes que fueron muy plásticas porque fueron tomadas en la noche, y pues los colores naranjas del fuego pues proyectándose hacia el cielo realmente son impresionantes, como es igualmente impresionante ver a algunas de esas personas que cumplen algunas de esas funciones que les comentaba, pues tratando de salvar algunos de esos objetos que forman parte de la colección del Museo de Río de Janeiro, un museo que tenía por vocación pues tratar de interpretar el mundo natural.
Eso es algo que me parece que es importante por todo lo que trato de transmitir, de nuevo, cómo conectan los museos con nuestro mundo, el mundo natural del cual formamos parte. Pues bien, en la universidad con nuestros estudiantes, que es lo que suscitó, pues de alguna forma la presentación que les estoy haciendo ahora, nos preguntábamos qué sucede cuando se pierde un museo. ¿Será que podemos volver a preguntarnos qué es la institución museal? Y no alcancé a incrustar la imagen con la que seguramente ustedes han tenido conocimiento de esta charla de hoy, donde se ve el edificio del museo una vez ya el fuego se extinguió, el vacío, el hueco. Bueno, esa sería una mirada realmente potente, ver ese vacío de lo que se ha perdido. Pero cuando pensamos en un museo, cuando se pierde, pensamos en lo que se pierde, se perdió mucha memoria respecto de ese territorio que nos es común. ¿Qué más podríamos pensar? No sé si se ve muy bien la imagen después de la extinción del fuego. Sí se ve en la pantalla, se ve también. El famoso meteorito que sobrevivió, extrañamente, dicen los medios de comunicación. Bueno, pues podríamos empezar a coincidir que seguramente al perder un museo perdimos marcos referenciales, memorias, objetos, saberes, todo lo que hemos dicho anteriormente se perdió y se perdió para siempre. A pesar que en estos momentos pues nos consta el gran trabajo que nos están haciendo desde el Museo Nacional de Río de Janeiro de recuperar la memoria de lo que contenía el museo. Pero pues yo creo que es obvio lo que estoy diciendo, no es lo mismo la memoria de las colecciones que las colecciones. Y desde ese punto de vista, pues ese marco referencial, ese soporte que nos permite hacer todo lo que les comentaba anteriormente desde los museos, pues es mucho más complejo de realizarlo. Es mucho más complejo hacer exposiciones, pues, no sé, con colecciones, con saberes, a hacerlo con las memorias de las colecciones y de los saberes. Seguramente se pueden hacer exposiciones, ese es uno de los retos que tenemos los museólogos, y se van a poder hacer exposiciones, por ejemplo, pero vamos a perder a lo mejor un marco de maniobra muy grande, porque el patrimonio cultural y los museos, y perderlos, significa perder marcos referenciales. El Observatorio Astronómico Nacional formaba parte de las instalaciones desde donde desarrolló sus labores pues el sabio José Celestino Mutis y pues toda la escuela de dibujantes desde Matisse y compañía, en lo que pues seguramente pues lo saben las personas que operan en el Museo Nacional de Colombia, pues fue la primera sede del Museo Nacional de Colombia. Pues bien, lo último y lo único que nos queda a los colombianos y colombianas de ese proyecto científico de la expedición botánica que conecta con el Observatorio Astronómico Nacional es el observatorio. Es el observatorio y es el bosque Mutis, o sea, debería decir, hay dos espacios. Pero claro, cuando uno trabaja con patrimonio cultural, tiene contacto con este edificio del Observatorio Astronómico, que ya cumple más de 200 años de historia, se pregunta, ¿y qué pasaría si este observatorio se derrumbara con un sismo, con un movimiento sísmico? ¿Qué perderíamos? ¿Qué marco referencial perderíamos en la Universidad Nacional de Colombia, por ejemplo? Pues miren, por ejemplo, perderíamos este marco referencial, el que nos permite interpretar la expedición botánica, que fue muy importante no solamente a nivel académico, científico, patrimonial, es que no sé cómo definirlo, la verdad, sino también para interpretar las metáforas políticas que ayudaron a conformar a partir de la naturaleza un concepto de comunidad imaginaria colombiana, me atrevería a decir, o sea, de lo que somos en estos momentos en este territorio. De hecho, es algo que se explica cuando visitamos siempre con nuestros estudiantes el Observatorio Astronómico Nacional. Es desde el Observatorio Astronómico donde pues, no solamente Caldas, sino Caldas y muchas más personas que eran académicos, empezaron a conspirar para pues,
conseguir que ese territorio se independizara finalmente. Pues bien, si se destruyera el observatorio astronómico, perderíamos, por ejemplo, ese marco referencial que nos ayuda a interpretar ese proyecto académico, científico, patrimonial, la expedición botánica, que nos ayuda a entender quiénes somos. ¿Quiénes somos? Pues en esa comunidad imaginada que somos los colombianos, como cualquier otra comunidad imaginada en otro país o territorio. Pues bien, lo que primero podemos ya evidenciar, a lo mejor coincidir o empezar a discutir, es que si se pierde un museo, se evapora literalmente un centro de gravedad. Y efectivamente nos dice Jalín, entre otros, que cuando se pierde el museo, se pierden capacidades. Y miren, hasta el momento no me consta que en los distintos planos de estudio, de análisis o de interpretación y percepción de lo que es un museo, hasta el momento no había mencionado que un museo es capacidades. Y efectivamente, un museo, si lo pensamos, y no un museo, los museos en general, todos y cada uno de los museos que existen en un territorio, son capacidades, capacidades de investigación, capacidades de exhibición, capacidades de interpretación, son capacidades, o sea, con objetos, con colecciones, con acervos, con conocimientos, con todo lo que hemos dicho anteriormente, podemos hacer cosas. Eso es muy importante, porque miren, seguramente coincidirán con esta afirmación, que no es ni tan siquiera mía, pero coincidirán en que los museos contienen las preguntas que ni tan siquiera nos hemos planteado. O sea, con los objetos, con esas colecciones de objetos, de acervos patrimoniales o pues con saberes, los museos, actualmente este mismo museo, el Museo Nacional de Colombia, estoy convencida que contiene preguntas que todavía no nos hemos formulado, que se formularán, pues no sé, mañana, o pasado mañana, o en 10 años, o en 100 años, o en 200 años, no lo sabemos. Pero que si se pierden, si este museo, por ejemplo, se pierde, llega a destruirse, se pierden las posibilidades que tenemos, la capacidad que tiene el museo para hacernos preguntas. Pues al perderse el museo se destruyen capacidades de investigación, sino que se pierden soberanías. Y eso lo estamos viendo en estos momentos, cuando, por ejemplo, planteamos procesos de restitución patrimonial, o sea, que cosas que surgieron de acá, de algún territorio, pero que llegaron a otros territorios, a otros museos, pues esos procesos de restitución patrimonial, que es una pugna de los últimos 40, 50 años de los museos, de un eje que podríamos decir ubicado hacia el sur respecto a museos que están en un eje también imaginario que está en el norte, pues se ven de alguna forma como trastocados, porque obviamente el argumento de peso que estaba circulando en algunos momentos con la catástrofe museológica del Museo de Río de Janeiro es, pues, ¿cómo les vamos a entregar, por ejemplo, todas las láminas que se colectó en la expedición botánica con el sabio Mutis y su escuela de dibujo? ¿Cómo se las vamos a devolver desde el Real Jardín Botánico de Madrid si ustedes desde esos territorios no son capaces de cuidarlas, de custodiarlas? Y efectivamente ese es un argumento difícil de rebatir en esos procesos de recuperación de soberanía. Como no éramos tan conscientes de que cuando se pierde un museo, efectivamente en un mundo, y en un mundo que cada vez es más global, pues no solamente se pierde en soberanía, sino que se refuerzan asimetrías que existen en el mundo, desde siempre si quieren, pero que con una pérdida de un museo, pues esas asimetrías que existen se refuerzan, seguramente. Miren, se destruye un museo y lo vamos a ver, lo van a ver, que otros museos ocuparán el lugar de lo que venía contando desde el Museo Nacional de Río de Janeiro. Pero debemos ser conscientes de que cuando se pierde un museo, se refuerzan asimetrías que existen. Entonces, que los museos existan, cualquier museo exista, permite generar pues equilibrios, y eso es importante. Ya solamente por esto un museo
Cualquier museo merece existir para que no se refuercen las asimetrías que existen a nivel mundial. Es más, con esa destrucción, si lo planteamos en términos más de un debate contemporáneo que nos acompaña, como por ejemplo el del cambio climático, regresando a nuestro territorio, ¿qué pasaría si el Observatorio Astronómico Nacional se destruyera? Pues que, por ejemplo, esas evidencias de un posible cambio climático que existen y tenemos en este territorio, en Colombia, pues se perderían y sería mucho más difícil tratar de argumentar y demostrar de que existe efectivamente un cambio climático que nos obliga a reconsiderar de nuevo nuestra forma de relacionarnos con el mundo, de seguir pensando que la Tierra es un recurso y verla más bien como una moral, como una proveedora de vida y pues de la necesidad de reconectarnos. Y para terminar, una posible mirada, un posible efecto de lo que sucede cuando se pierde un museo es que obviamente pues no solamente perdemos soberanías y conocimiento de lo que somos, sino que en últimas se fomenta la homogeneización. Yo siempre insisto con mis estudiantes, me dicen, pues si hay un Museo de Historia Natural en la Universidad Nacional de Colombia y hay un Museo de Historia Natural en la Universidad de la UPTC en Tunja, ¿por qué no se integran y arman un solo museo? Yo digo, eso es siempre problemático, tenemos que pensarlo bien. Cada museo, aunque compartan pues, los apellidos, Museo de Historia Natural y solamente cambia el topónimo, yo digo es valioso, porque cada uno de ellos, con sus acervos materiales y inmateriales, construye su sentido en el mundo. Y si desaparece esa multiplicidad de museos, aunque aparentemente hablen de lo mismo, lo único que fomentaremos es la homogeneización. Y en ese sentido, pues yo diría que los museos contribuyen a algo que tiene un valor prácticamente per se, que es la diversidad. Y me atrevería a afirmar que en el mundo del patrimonio cultural, pues la diversidad cultural es casi lo mismo que en el mundo natural, pues la biodiversidad. Si hay alguien que trabaje pues, con el mundo natural de forma directa, porque sea biólogo, botánico, geólogo, etc., yo creo, entomólogo, yo creo que les duele muchísimo que se desaparezca una sola especie, porque eso fomenta una homogeneización y es dramático. Pues del mismo modo, en el mundo cultural, yo diría que perder un museo es grave, porque fomenta la homogeneización. Es algo que nos planteaba pues, este señor que ven en la imagen, que seguramente ya lo reconocen, Pier Paolo Pasolini, antes de morir. Él siempre hablaba de la importancia y la legitimidad que tiene ser distinto. Es una geógrafa que nos dejó hace un par de años, en el 2016. Es la geógrafa Dori Masi. No sé si alguno de ustedes la identifica o la conoce, la geógrafa Dori Masi. Yo diría que casi más que una geógrafa, ella era una filósofa de la espacialidad, pero bueno, una geógrafa de las asimetrías que existen en el mundo, una geógrafa que fijó su atención en el espacio para hablar de la multiplicidad, la importancia de la multiplicidad y la importancia del espacio, y si quieren, pues yo lo hago por extensión de los museos, como garantes de la multiplicidad. De una multiplicidad y de una sociedad y un espacio que tiene que caracterizarse por ser abierto, por ser relacional y múltiple. Miren, Dori Masi tenía una frase muy bonita para mí, que ella siempre decía, además de que el espacio importa, para ella el espacio era importante, como lo es para todos los geógrafos. Ella nos decía, un lugar es un lugar porque existe otro lugar. Y desde ese punto de vista lo que nos plantea Dori Masi respecto del espacio, y nosotros lo podemos mirar pues, con los museos o el patrimonio cultural, lo que nos interesa del patrimonio cultural y de los museos es que si bien sean marcos referenciales que nos conecten con el pasado y con las memorias, pues sean espacios que nos permitan conectarnos con el presente y con el futuro. Conecta con ese concepto relacional abierto y múltiple que defienden pues, pensadoras del espacio como Dori Masi.
Ella que nos decía, es que no he podido evitar pues incluir un pequeño fragmento de uno de sus libros, el que habla de la filosofía de la espacialidad. Nos dice, haciendo pues alusión por supuesto al espacio, pero lo podemos pensar para nuestros museos, para el concepto, la categoría de museo. Dori Masi nos dice: el espacio es un sistema abierto que contiene relaciones existentes y futuras que siempre son cambiantes. Se trata, el espacio, de una formación en potencial y contiene lo que ella denomina la productividad de la incoherencia, que es exactamente la yuxtaposición potencial de distintas miradas, de distintos relatos que se dan desde el espacio en función de distintos intereses, que están en el origen del forjamiento de nuevas relaciones. Desde este punto de vista del espacio y el concepto de la espacialidad, como podríamos pensar haciendo pues esa analogía de los museos, es la fuente del espacio para la producción de nuevas trayectorias, de nuevas historias. Y eso que trata de transmitirnos pues Dori Masi, yo creo que lo ejemplifica muy bien un mito ancestral, bueno, un mito antiguo de la cultura romana. Estoy seguro que muchos de ustedes no han escuchado hablar de la diosa Cura. La diosa Cura es la que da pues origen etimológico a una palabra que yo, pues sí, esa sí dudo que nunca la hayan escuchado hablar, que es la de curaduría. Ser curador, curadora, curador de exposiciones, curador urbano, etcétera, etcétera. Cierto que curaduría la han escuchado, pues curaduría, esa actividad tan importante en los museos, se la debemos a una diosa que históricamente se ha invisibilizado. Es la diosa Cura. Y aquí tienen todo lo que sabemos de la diosa Cura. Está en ese fragmento. Ese es un mito exclusivamente romano. Y es un mito en lo que nos cuenta este parágrafo, que insisto, es lo único que tenemos, lo único que sabemos de esa diosa. Es un mito que habla de la creación de los humanos. O sea, es un mito que habla de una diosa creadora de los humanos, forma parte de una tradición, pues yo diría de esa cuenca mediterránea, del mar Mediterráneo, en la que pues hay diosas que con barro pues crean las figuras humanas, crean pues a los humanos. Cura es una de ellas, pero la historia de Cura es interesante y todo está reflejado en este parágrafo, porque en Cura, como diosa alfarera, se crea una discusión respecto al mismo nombre de los humanos. Y aquí se explica que nos llamamos, bueno, el homo procede de humus, que significa tierra. Pues lo interesante del mito, entre otros niveles de lectura, del mito de la diosa Cura, una diosa alfarera, creadora de los humanos, es que nos habla, en el sentido clásico del mito, de algo que sería un vínculo entre las cosas creadas y los creadores, o creadoras en este caso, porque es una diosa. Nos habla de una responsabilidad, la responsabilidad que tienen los creadores respecto de sus formas creadas, que tienen que cuidar, que tienen que atender, y nos habla de lo que les dije al principio de esta charla. Nos habla de un sentimiento, el mito de la diosa Cura, algo que no transmiten pues los otros mitos de diosas alfareras que con arcilla crean los humanos. Y es que al final de este parágrafo, que está en latín, el abuelo de Cura, que es Saturno, el dios Cronos, tiempo, le dice a Cura: tendrás que acompañar a esa criatura que tú has creado, pero tendrás que ser consciente que esa criatura que tú has creado se va a degradar, se va a envejecer y va a desaparecer. Eso es lo que cuenta este parágrafo, que me parece que es muy rico, de la diosa Cura. Y Cura lo acepta. Acepta el mandato que le envía Saturno, su abuelo, que tiene que acompañar y cuidar, ser responsable de esa criatura que ella misma ha cuidado, de una criatura que va a desaparecer. Entonces, el mito de Cura, pues realmente nos genera pues muchas preguntas. Pues nos damos cuenta de que
habla de la preocupación por la condición, pues no solamente de los humanos, sino de todo lo que nos rodea, es la evanescencia de lo que son los humanos y el mundo que nos rodea, pero nos habla de un sentimiento que yo ahora mismo diré que es el de pérdida, el sentimiento de pérdida que en últimas se refiere a una dialéctica negativa, o sea, es todo lo que pasa cuando sabemos que lo que nos rodea se va a perder. Pensemos en estos momentos, en este momento presente, 21 de noviembre de 2018, que todo lo que nos rodea, o todas las personas que nos rodean, efectivamente van a desaparecer. Eso nos genera una serie de sentimientos y de lógicas que en el ámbito de los museos del patrimonio cultural, pues yo diría que forman parte de nuestra forma de ser, los museólogos, conservadores, restauradores, etcétera, etcétera. Somos conscientes de que efectivamente el mundo que nos rodea, los objetos, hasta los saberes, en algún momento, pues sus soportes van a desaparecer, pero no por ello dejamos de cuidarlos, de curarlos, de atenderlos. Es nuestra responsabilidad, nuestro vínculo con el patrimonio cultural y el mundo que nos rodea. Pero eso genera una dialéctica negativa que la expresó muy bien, entre otros, pues no sé, estoy pensando en distintos autores. El escritor Edward Said habla de la dialéctica negativa, pero creo que lo expresa de una forma más clara, y es por eso que les traje ese fragmento. El señor que tienen enfrente es un historiador que se llamaba Raphael Samuel, un historiador que promovió pues, desde el Ruskin College en Oxford, la educación de los adultos, pero una atención especial hacia lo que significaba el patrimonio cultural. Y Raphael Samuel, que es un historiador pues, relativamente desafortunado porque no se le ha tenido muy en cuenta respecto a lo que él defendía, que era el patrimonio cultural, nos decía cosas tan interesantes como que el sentimiento de pertenencia de las comunidades imaginadas, sea una comunidad local o una comunidad nacional o departamental, no importa, pero que ese sentido de pertenencia no se soportaba en algo que se tenía, sino en un miedo, a lo mejor no explicitado, pero un miedo de pérdida, en una sensación de que las culturas o los grupos de los que formamos partes están desapareciendo o a punto de desaparecer. Y desde esta mirada, desde este concepto, Raphael Samuel, que recoge, seguramente sin saberlo, el mismo mito de la diosa Cura, nos decía que el sentimiento de pertenencia a un lugar, el espíritu del lugar, como él lo denominaba, no era tanto el sentido, orgullo de pertenecer o confianza, de pertenecer a una comunidad o a un lugar, sino era el miedo a dejar de pertenecer a un lugar. Y que ese miedo era lo que generaba una fuerza en una comunidad. Y cuando leo ese fragmento de ese texto de Raphael Samuel, yo digo, pues para mí aplica. Yo no sé si para ustedes que están sentados enfrente, y pues voy a tratar de contextualizar porque a lo mejor para ustedes no, pero para mí sí. Porque cuando yo hablo, pues en estos momentos estoy hablando en castellano, espero que me hayan entendido hasta el momento, no sé si lo habré conseguido, pero yo estoy haciendo todo el tiempo traducción simultánea del catalán al castellano. Y estoy pensando en catalán, pero hablo en castellano. Mi lengua materna es efectivamente el catalán. Y lo seguiré haciendo hasta que me muera. Aunque lleve viviendo pues ya más de 15 años en este territorio y también sea colombiano, por supuesto. Pero nunca abandonaré pues la lengua materna, la que me formé, por supuesto. Y curiosamente, cuando pienso en mi lengua, pienso en esta afirmación que nos hace Raphael Samuel, el historiador, o pienso en el mismo mito de Cura. Y es algo muy sencillo. El catalán, a diferencia, pues no sé, del castellano, del inglés o del mandarín, que son lenguas dominantes o que habla muchísima más gente que el catalán, porque solamente lo hablamos como 7, 6 o 8 millones, no lo sé muy bien, pero son muchísimas menos. Siempre se nos plantea el dilema de por qué hablamos una lengua que es minoritaria y que en últimos, no sé si en 10, en 100 o en 1000 años va a desaparecer. Pues bien, cuando escuchamos ese tipo de afirmaciones, o por lo menos hablo de forma personal,
Yo digo, pues como museólogo, pues precisamente porque va a desaparecer, voy a seguir hablando esta lengua. Por lo menos conmigo no va a morir. Y es más, no solamente voy a hablar la lengua que va a morir y desaparecer, sino que la voy a cuidar más, la voy a consentir más. Es mi lengua, la que me transmitieron como patrimonio cultural, pues mis padres y seguramente mis abuelos y mis bisabuelos. Y yo pues por lo menos la transmitiré a mis hijos, aunque ellos no lo vayan a hablar, no me importa. Pero conmigo esa lengua no va a morir. Entonces fíjense, efectivamente, por lo menos para comunidades, minorías culturales, nacionales, ese sentimiento de pérdida se convierte en una fuerza. Pues confirma, corrobora de alguna forma esa dialéctica negativa que rodea al patrimonio cultural y que conecta con la misma experiencia de lo que es la modernidad, que explicó muy bien también pues no sabía definirlo, sociólogo, Marshall Berman, el que, pues no sé, nos dejó un libro importantísimo para interpretar el acto de la modernidad, la experiencia de vivir la modernidad, de un libro que se llama Todo lo sólido se desvanece en el aire. Se inspira en una frase, pues de un manuscrito que en el 2018 también conmemoraba 180 años de que fue escrito, y que dice, voy a ser literal, respecto a esa experiencia de la modernidad que conecta con el sentimiento de pérdida. Ser modernos es formar parte de un universo en el que, como dijo Karl Marx, todo lo sólido se desvanece en el aire. Y continúa. En este libro, he intentado mostrar cómo todas esas personas comparten, y todos estos libros, desde Dostoyevsky, etc., y Dostoyevsky coinciden en que en todos estos libros y entornos se nos expresan ciertas preocupaciones específicamente modernas. Los mueven a todos los personajes a la vez el deseo de cambiar, de transformarse y de transformar su mundo. Y el miedo a la desorientación y a la desintegración, a que su vida se haga trizas. Todos ellos conocen la emoción y el espanto de un mundo en el que todo lo sólido se desvanece en el aire. Ser modernos es vivir una vida de paradojas y contradicciones. Es estar dominados por las inmensas organizaciones burocráticas que tienen el poder de controlar y a menudo destruir las comunidades, los valores, las vidas, y sin embargo no vacilar en nuestra determinación de enfrentarnos a tales fuerzas, de luchar para cambiar su mundo y hacerlo nuestro. Es ser moderno, a la vez revolucionario y ser conservador, vitales ante las nuevas posibilidades de experiencia y aventura, atemorizados ante las profundidades nihilistas a que conducen tantas aventuras modernas, ansiosos por crear y ansiosos por asirnos a algo real, aun cuando sepamos que todo se desvanezca. Pues muchas gracias, esa era mi charla.